tipo de cambio peso dólar es una de las variables económico-financieras más importantes, no solo para la percepción psicológica que tenemos de que las cosas nos pueden ir mejor o peor cuando tiene variaciones bruscas en el intercambio justamente de estas monedas, sino porque los que pues ya pintamos canas no olvidamos los capítulos de crisis que hemos vivido en el pasado por la especulación y malas decisiones macroeconómicas desde la política pública. Y en la conversación y análisis de expertos prevalecen ya algunas preocupaciones por el largo tiempo de apreciación de nuestra moneda y las afectaciones que para bien y para mal esto genera. Y este comportamiento solo puede ser explicado por un experto como Luis Pérez Lezama, a quien usted ya conoce. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo a ustedes, auditorio. Y en efecto, este asunto es tan sencillo como parece. Y no lo es porque, bueno, pues quizás nos hemos acostumbrado afortunadamente desde 1995 a una flotación libre del tipo de cambio peso, dólar y las demás monedas, pero de repente ya ves que tenemos sustos, como fue cuando Trump amenazó en la entrada de su gobierno con imponer aranceles y ahí hubo modificaciones al tipo de cambio. Pero esta apreciación, es decir, que esté tan barato o que algunos le han dado en llamar superpeso, si nos quieres llevar de la mano para conocer por qué estamos en esa situación. ¿Cómo no, doctor? Hay que poner de por medio primero un hecho que es real. Algunas percepciones pudieran llevarnos al hecho de que la situación del peso dólar está asociada a los fundamentales de la economía mexicana. No es así. Esto tiene que ver con un mercado que tiene muchísima liquidez, que opera 24 horas al día y que está lleno de especuladores, doctor. Pongamos un poco de contexto en ese sentido. Hay tres tipos, para que lo recuerde nuestro auditor, hay tres tipos de mediciones o de comparaciones o de credenciales con las que un país se muestra frente a otro, el tipo de cambio. En ese sentido, el concepto es la capacidad que tenemos o el régimen cambiario que utilizamos. Existen algunos regímenes cambiarios que son completamente fijos, como el de China, ¿no? Yo digo cuánto vale la moneda y se acabó, y eso puede llevarnos a la manipulación. De hecho, el Departamento del Tesoro con frecuencia pues revisa estas monedas que tienen cierta manipulación. Hay otras monedas que tienen mucho mayor grado de libertad, ¿no? Es decir, que sus parámetros, sus tolerancias son muy amplias, como el dólar, pero ya sabemos que lo dejan casi flotar y que suba lo que tenga que subir y baje lo que tenga que bajar. Y algunas monedas que juegan, ¿no?, al tipo de cambio flexible, pero que en realidad están manipuladas. En este caso, México trabaja justamente un contexto en que parece que la deja libremente, pero pues la Comisión de Cambios que establece la política monetaria, sabemos bien que le mete manita ahí para estimular la oferta o la demanda. Entonces ya estamos hablando, doctor, de un escenario donde no hay libertad de mercado, un escenario donde hay cierto control. Entonces, desde ese contexto, la apreciación del peso actual pues está regida por diversos factores internos y externos, pero lo que trato de decir es que se le metió mano, doctor, es decir, no es natural. Por eso sostengo y sostendré el hecho de que no está basado o no es un resultado de los factores de la economía. Hoy tenemos un tipo de cambio que, si bien tiene cierta estabilidad porque está en factores 16.80, 16.50, no hay que perder de vista que es un tipo de cambio después de los 3 ceros. Si nosotros revisamos en los últimos años, tenemos un dólar en los 90 de 3 pesos, luego en el 2000 de 10 pesos y al día de hoy pues de 16 pesos. Pero hay que recordar al auditorio que son 16,000, como fueron 3,000, porque son 3 ceros que están bailando. Entonces, cuando la gente nos dice, no, pues ya se apreció un poco, porque estaba en 18,000 y ahora está en 16,000, pues eso nos da un escenario mucho más real. Sin embargo, ¿cuáles son los factores verdaderos que están haciendo esta aparente apreciación y que tiene detrás de sí una manipulación? Pues bueno, un diferencial de tasas de rendimiento, tasas de premio entre Estados Unidos y México, que hacen muy atractivo a México como país, pero también un factor que tiene que ver con la presencia, por supuesto, de una política monetaria que favorece, que coquetea bastante con el mercado y que nos hace un poquito más atractivos. Sin embargo, también hay que decir del otro lado, el factor de una debilidad del dólar es mucho más fuerte que el de una fortaleza del peso. Es entonces una debilidad de la moneda norteamericana que ha regresado a niveles, digamos, más estables, que no tiene necesidad de sentirse volátil, que no pasa por escenarios de riesgo como el COVID, ni políticos como Trump, no los veremos. Entonces es ficticio, doctor, es un escenario que tiene muchas aristas, pero que en ninguna de ellas, es lo que trato de decir en mi primera locución, se trata de una fortaleza del peso mexicano. Pero esa ficción se traduce, mi querido Luis, en decisiones, por ejemplo, de turismo extranjero que nos ve caros, de importadores que ven la oportunidad
de comprar y abastecer sus inventarios, o de exportadores que ven que ha bajado su competitividad. Y no solo eso, doctor, que está muy bien dicho, sino que además es inflacionario, porque estamos viendo un crecimiento de las importaciones que están derivadas justamente del consumo. No podemos evitar que las personas que entran a las plataformas de redes o a las grandes tiendas en línea y ven todo más barato porque hay cierta debilidad del dólar, pues evidentemente el impulso por el consumo se dé. No vamos muy lejos, el subyacente que aquí hemos hablado, que es parte de la política monetaria, está afectado fundamentalmente por el tipo de cambio. Si vemos un dólar más débil, nos vamos a lanzar a las tiendas por un diferencial de precios un poco más coqueto, más atractivo. Entonces, es favorable en algunos escenarios para decir que estamos fuertes, pero perdemos poder adquisitivo en las remesas, porque ya no son los mismos pesos por los dólares. Perdemos, por supuesto, en el tema de turismo, como usted bien lo señala, porque ya no son 20 veces la que les alcanza, o 24 o 26 a los europeos. Y perdemos, evidentemente, porque al abaratar teóricamente los precios de importación, sobre todo en Norteamérica, nosotros consumimos más. Entonces, no es un escenario en el cual sea favorable para el comercio internacional, sobre todo para la parte de la balanza comercial. Al contrario, se dice que el comercio internacional se fortalece en la medida que tenemos una moneda un poquito más débil. Pero, pues bueno, estamos aquí para otra vez en lo que hemos platicado, en la foto, doctor, en el que nadie se quiere mover. Si la foto nos dice que por primera vez tenemos un peso fuerte y esa narrativa se cree en el discurso político, pues entonces pintamos un país maravilloso, cuando en el fondo, doctor, estamos siendo perjudicados porque dejamos, en pocas palabras, de tener la competitividad que teníamos con un dólar de 19.20. El ama de casa que recibe remesas no está feliz con este dólar de 16.50. Sí, claro que no lo está. Luis, entonces, en las decisiones que ya están casi en puerta, tanto la Reserva Federal como por el Banco de México, ¿tú ves que de no moverse la tasa de interés seguirá ello desde la política monetaria fortaleciendo esta postura apreciada del tipo de cambio? Y además nos parece que las apuestas, las especulaciones todavía en contra del dólar van a seguir. Inevitablemente Estados Unidos va a llegar a una recesión, inevitablemente vamos a ver un tipo de cambio que va a regresar a niveles conocidos, porque la realidad es que la economía norteamericana pesa 20 veces más, entonces el 19 y el 20 van a volver en algún momento. Datos duros, datos demoledores. Si revisamos esta apreciación, nos va a parecer un rendimiento muy interesante en los últimos meses y hasta podemos hablar de un año. Pero con esta apreciación no hay remanentes en Banco de México, doctor, no hay ahorros hacia las arcas nacionales. Por otro lado, si revisamos del 2000 para acá, el rendimiento del tipo de cambio es del 60%, y si revisamos de los 90 hacia acá, el tipo de cambio ha ganado 400%. Lo que estamos viendo es una isla. Y al final de cuentas nos conviene de pronto que el tipo de cambio regrese a su nivel pues conocido, con un poquito más de fortaleza sobre el dólar, porque evidentemente con esta política monetaria lenta, tardía y que se queda ahí arriba, pues estamos dando una impresión incorrecta. Sin embargo, aquí el problema es que todavía no podemos lanzarnos verdaderamente con fuerza a una baja en las tasas de interés para normalizar o poner las anclas de la normalización si no frenamos el consumo. De todos modos, doctor, vemos una convergencia en la inflación, vemos tarde o temprano, si no es en esta reunión, en la que sigue ya disminuciones que van a reducir la brecha, y por supuesto en Estados Unidos, con esta desaceleración, tendremos que ver un tipo de cambio un poquito más fuerte, porque además, cuando hay elecciones norteamericanas, el dólar se fortalece. Pues ahí están las cuentas claras, mi querido Luis, porque nos queda también claro que no habrá una corrección brusca. No, no lo hay. Por eso decíamos, la Comisión de Cambios, la política cambiaria, además, por eso lo insistía, la lleva por una parte Banco de México, y por otro lado, nuestra querida Secretaría de Hacienda, que no es de fiar, doctor. Entonces, en ese sentido, pues es un caballo loco. La fotografía dice que corra, que haya crecimiento, que la inflación se controle, que el tipo de cambio se fortalece. Pero otra vez es Photoshop, doctor. Perdón por hacerle promoción a este software, pero está maquillado, ¿no? Sí. Es como las fotos de esas redes sociales que nos vemos muy guapos y en persona no somos el país que decimos ser. Claro. Bien, Luis, no sabes cuánto te agradezco, porque bueno, siempre está el nervio y la audiencia obviamente me lo hace saber de qué va a pasar con el tipo de cambio, y tú lo explicas en cuentas claras. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Al contrario, doctor, están tranquilos, porque hoy no vamos a ver sobresaltos como cuando llegó Trump, y hasta nos conviene, repito, que el tipo de cambio se deslice suavemente en favor del dólar. Claro, claro que sí. Claro, Luis, te agradezco mucho, mi amigo, y llega un abrazo hasta donde te encuentres.
Igualmente, un saludo desde Veracruz. Gracias, amigo mío. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras los mitos y realidades sobre el tipo de cambio peso dólar y los dolores de cabeza que ya causa a muchos. Vamos a una última pausa y al regresar en el estudio, el doctor Anulfo Valdivia Machuca con el análisis del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México.